Amados, muy buenos días, qué gusto saludarles. Y mire, pues el día de hoy seguimos meditando acerca de esta palabra impresionante que dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y dominio propio. ¿Y a dónde voy con todo esto? Es súper importante, amados, que tengamos en cuenta que las cosas en la Biblia tienen un fundamento y que tienen una manera de ser. Y cuando nosotros nos atrevemos a entender las cosas como Dios las entiende, es en el momento en el que empezamos a expresar las cosas. Porque muchas veces nosotros nos hemos atrevido a decirle al mundo que lo amamos. Pero también la palabra amor se ha vuelto una palabra tan subjetiva que amamos a los tacos y amamos al prójimo, ¿no? Pero la Biblia nos ha llevado a ese entendimiento de que no podemos amar a quien no conocemos. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios, dice, Dios ha puesto dentro del fruto del Espíritu, del amor, está diciendo, Dios nos da la capacidad de conocer a las personas tanto que las podamos amar. Y esto no quiere decir que amemos a las personas y que veamos el lado bueno. No, dice, la Biblia nos enseña, no podemos amar a quien no conocemos. Entonces, muchas veces Dios nos permite conocer a las personas al grado que no sea inevitable amarlas. ¿Por qué? Porque vemos lo que pasa dentro y fuera de su corazón y entendemos qué es lo que pasa en su diario haber. Y cuando nos atrevemos a conocer a las personas como Dios nos conoce a nosotros, porque mire, fíjese, lo más inaudito es que muchas veces usted y yo nos acercamos a Dios pensando que le podemos contar un cuento chino. Y llegamos y nos ponemos con nuestra actitud de víctima y le decimos, ay Señor, pues fíjate que aquí y allá. Y sin embargo, no nos damos cuenta que Dios nos conoce. Y no solamente nos conoce en el sentido de que sabe quiénes somos, sino que conoce nuestro corazón y sabe cómo vamos a actuar, porque Él nos diseñó. Y además de eso, Él sabe de dónde venimos y Él sabe cuál es la condición de nuestro corazón al momento de llegar delante de Él. Entonces, nos ama porque ha decidido pagar un precio y rescatarnos. Si Dios nos amara porque somos buenos, ya nos hubiera desechado hace mucho. Por eso Dios nos amó tanto, dice, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él sea salvo. Está diciendo, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros porque sabía que no teníamos remedio más que ser rescatados por amor. Porque vio que no teníamos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, porque vio que no teníamos la capacidad incluso de ser obedientes al 100%, y porque no teníamos la capacidad de arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios dice, no, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque cuántas veces hemos huido ustedes y yo de una relación de amistad amorosa o de lo que sea, porque vemos que la otra persona, híjole, está cañón. Y aquí dice Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, que ya lo vimos ayer, que es la capacidad de sujetarnos al espíritu y de actuar. Y lo dice de amor, de conocer a las personas, de entender lo que hay en su corazón y de amarlas porque las conocemos. De amar a Dios porque lo conocemos. De amar el lugar donde vivimos porque lo conocemos. Nos está diciendo, Dios nos ha dado un espíritu que le permite conocer. Y sabe que es bien interesante, porque cuando nosotros entendemos los dones del espíritu, hay un don, hay un don de ciencia, de palabra de ciencia, que nos permite entender las cosas. Y es como, yo cuando entiendo el don de palabra de ciencia, es como si de repente viéramos un objeto y tuviéramos la capacidad de mentalmente ver cómo está hecho, cómo se desarma, cómo funcionan sus planos, etcétera, 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 y sobre todo para que funcione y cómo hacerlo funcionar mejor. Y por el otro lado, también la palabra nos dice que hay en 1 Corintios 12, que hay un don de discernimiento de espíritus. Entonces, ese don de discernimiento de espíritus nos permite conocer los espíritus que habitan en las personas o los espíritus que mueven ciertas situaciones.
Y esto no es para que los tengamos, para que les tengamos miedo, sino para que tengamos autoridad sobre ellos. Acuérdense que eso hizo Jesús cuando Jesús se encontró al Gadareno, le dijo, ¿cómo te llamas? Y el Espíritu le dijo, somos legión porque somos muchos. Cuando nosotros conocemos el nombre de alguien, Dios nos da autoridad sobre ese alguien. Dios nos permite conocer las cosas para que las podamos amar y podamos ejercer la autoridad del reino de los cielos sobre las situaciones, sobre las personas y a favor del reino. Está chido, ¿no? Les seguimos mañana, que Dios les bendiga.